Todos sabemos que no hay que jugar con los enchufes, nadie en su sano juicio tendría ganas de meter el dedo. Lo que infunde respeto de ellos son los 230 voltios y 16 amperios que tienen adentro, pero un rayo en comparación suele pasar los cientos de millones de voltios y decenas de miles de amperios. Y sin olvidar los superrayos que se suelen medirse a miles de billones de voltios. En un artículo de la BBC, se estima que cada año mueren unas 24.000 personas por impacto de rayo. Pero a decir verdad solo el 5% son impactos directos, ya que se conocen otros 3 tipos de impactos. Con 30% de los casos se encuentran los rayos laterales. Es cuando un árbol o un objeto cercano a ti es tocado por un rayo y que de él emerjan otros rayos en dirección. En este vídeo utilizaré mucho los árboles como ejemplo ya que de una u otra forma asociamos los árboles y los rayos. Algunos como refugio y otros como lugar a evitar, pero de eso hablaremos más tarde. Con un 15% de los casos tenemos al impacto de rayo por contacto. En este caso el rayo toca el objeto y tú estás en contacto con el objeto, se suele ver mucho en granjas. El rayo toca las rejas, viaja por el alambre de púas y toca todo el ganado que está comiendo bajo él. O cuando el rayo toca el techo de la granja y viaja hasta la reja del comedor y terminan con un paro cardíaco. En casa tampoco estás seguro del acecho del rayo, ya que se suele registrar casos donde el rayo viaja por las tuberías hasta la víctima, cuando se está duchando, lavando los platos y hasta cuando están clavando un pino. La última manera de ser víctima del rayo es por tensión de pasos, donde el rayo viaja por el suelo y termina llegando a ti. El área de descarga puede llegar hasta los 80 metros de distancia del punto de contacto. Los 323 ciervos muertos que vemos no fueron acechados por el rayo uno a uno, sino que el rayo tocó el suelo y se propagó por la hierba húmeda. Puede ocurrir en un campo de fútbol como ocurrió en Colombia. Por suerte no hubo ninguna víctima, o también puede ocurrir cuando estás en el agua. Si tienes suerte y estás en el mar tienes muchas posibilidades de no recibir daño ya que la sal es un buen conductor y disipa la carga muy bien, así que si estás lo suficientemente lejos no habrá daño. ¿Qué se siente el ser tocado por un rayo? Pues hay personas que dicen no haber sentido nada y eso que se desmayaron. Otros dicen que se sintió como un golpe en la mandíbula con un ladrillo. Otros como si millones de hormigas caminaran sobre ellos, la impresión de tener lava en el estómago, los músculos que se paralizan, los ojos que se ven cegados por una luz blanca y también la impresión de que el tiempo no avanza. Bueno, si hay tantas respuestas diferentes al contacto con el rayo, se debe a que la zona de impacto difiere y también de cómo viaja por tu cuerpo. Si tienes suerte y estás mojado o húmedo, el rayo preferirá viajar por tu piel y explotar tu ropa por el vapor. Y bueno, terminarás con un tatuaje gratis. Ahora, si el rayo viaja por el interior de tu cuerpo, la cosa no termina tan bien, ya que el rayo tendrá un punto por el cual entrar y otro por el cual salir. Si con todo eso no te basta, te puedo decir que a veces sale por las partes íntimas o por el ano. Quema tanto que la gente lo compara con cagar un kebab. Al final, si el rayo entra en ti tendrás graves consecuencias, ya que la sangre y el sistema nervioso son muy buenos conductores que le abren una ruta hasta los órganos. Tu corazón se puede parar, el aire en tus pulmones se puede calentar tanto que terminan explotando. Terminar sordo o con daño cerebral, algunos se vuelven locos hasta el punto de cambiar de personalidad. Como fue el caso de un cirujano que se volvió pianista profesional de la noche a la mañana cuando ni sabía tocar. Conocemos casos en el cual la víctima es afectada por sinestesia, o donde ciegos recobran la vista, ya que el rayo va a reiniciar el software y activar zonas que no deberían estar activas. Al final el 90% de las personas sobreviven, pero el 70% tendrán secuelas más o menos graves, puede ser una cicatriz, un zumbido incesante en el oído, miembros con temblores, hasta parálisis de por vida. ¿Cómo saber si un rayo va a caer cerca de ti? Hay 3 señales que te avisan, una de ellas es el olor a rayo, porque sí, el rayo tiene un olor. Las moléculas de oxígeno destruidas por el impacto se transforman en ozono, un gas con olor picante que es asociado a la electricidad, seguramente que ya lo sentiste. Y no es buena señal porque significa que el viento y la tormenta se acercan a ti. Para saber la distancia que te espera de la tormenta puedes contar los segundos que tarda el sonido en llegar hasta ti tras haber visto la luz. Ya que el sonido es más lento que la luz podemos calcular fácilmente la distancia. Cada segundo es más o menos 349 metros, más de 3 segundos está a 1 kilómetro. Pero no significa que estés en seguridad, ya que el rayo puede azotar hasta 16 kilómetros de distancia de la nube. Hasta conocemos un caso de 40 kilómetros. Puede hacer buen tiempo con un gran sol en el cielo, y de repente te cae un rayo. También 1/3 de los accidentes surgen tras la tormenta, ya que las personas salen tranquilas pensando que el peligro está atrás, pero no, ya que la distancia entre el flash y el sonido tiene que ser de 25 segundos mínimo y 25 segundos es lento. La situación se vuelve crítica si empiezas a escuchar crujidos o zumbidos. Si sientes un gusto de metal en tu boca, es que hay electricidad estática en el aire.
que hace que tus pelos se pongan de punta, empiezas a ver una niebla fantasmal. Llamas azules se forman sobre los objetos que ves. Mala suerte para ti, eres el objetivo del rayo. Ya que estás en una zona de diferencia de potenciales, lo que ves es fuego de San Telmo. Suele ser visible en el palo mayor de los barcos, porque es fino y en altitud, así que un muy buen punto de impacto. La explicación es que las cargas positivas se sienten atraídas hacia las nubes y se juntan en el punto más alto. Literalmente un imán para rayos. Si ves que te está pasando, solo tienes pocos segundos para reaccionar y más tarde en el vídeo te explicaré cómo. ¿Por qué no hay que esconderse bajo un árbol en una tormenta? Os puedo asegurar que sobrevivieron, pero veis que no protege nada. El árbol es un buen conductor para el rayo, así que se va a descargar en el suelo o rebotar sobre vosotros. En el mejor de los casos, terminas con quemaduras o que una rama caiga sobre ti. En realidad los rayos buscan el punto más alto, ya que es el camino más rápido entre la nube y el suelo, y la mayoría de las veces son los árboles. Si por mala suerte te encuentras en una llanura sin ningún punto alto a la vista, terminarás siendo tú el punto, como muchas veces suele pasar. Se suele decir que el rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero es mentira, ya que los rayos no caen por azar. Antes de elegir un camino envía unas cabezas buscadoras en todas direcciones, y cuando una de las cabezas entra en contacto con un objeto, todo el poder se concentra en esa ramificación. Algunas veces el rayo sale del suelo en dirección de la nube, por suerte este efecto es raro. ¿Hay que tirar los objetos metálicos en una tormenta eléctrica? Aquí tenemos de nuevo otro mito, ya que el rayo no se siente atraído por el metal. Piénsenlo un poco. Una nube de 20 kilómetros de altitud, con kilómetros de extensión, se va a sentir atraída por las llaves de tu casa. Como vimos, la tormenta decide de lo que va a tocar con las cabezas buscadoras. Cuando una entra en contacto con un objeto, toda la energía se concentra en ese punto. Y ese punto suele ser lo más alto. En Inglaterra 1 de cada 5 víctimas es un golfista. No por el metal de su palo. Sí, no porque lo sujetan alto, y es lo mismo para el paraguas. Bueno, al final no es una mala idea deshacerse de los metales, ya que si el rayo te toca, el metal terminará fundiéndose o hasta evaporándose. En ese momento el resultado es desastroso. El peor objeto que puedes llevar son los auriculares. Pueden llegar a ser un camino hasta tus orejas. Ahora os hago una pregunta. ¿Un caballero con armadura integral en medio de una tormenta es un peligro o no? Pues la respuesta es no, y eso gracias al principio de la caja de Faraday. La electricidad va a preferir desplazarse por el material más conductor, y en ese caso es el objeto en metal. Así que tu cuerpo solo será una segunda opción. Claro que la armadura tiene que ser gruesa. Tampoco tiene que tocar tu piel, las placas tienen que estar conectadas y por último, tiene que estar en contacto con el suelo, y si reúnes todos los puntos requeridos, puedes hacer como este tipo y ser Kakashi. Es gracias al principio de caja de Faraday que los coches y los aviones son un buen refugio aunque estén hechos de metal. ¿Cómo sobrevivir a un rayo? Si con todas las precauciones posibles aún así te encuentras en medio de una tormenta, sin un refugio cercano y sabiendo que los árboles son peligrosos, estás en peligro. De repente las alarmas que anuncian el rayo se hacen presentes, zumbidos, electricidad estática y fuego de San Telmo. Mala suerte, eres el punto de mira para el rayo. Se suele decir que para evitar un rayo hay que saltar. Pero evidentemente el rayo viajó varios kilómetros desde las nubes y los pocos centímetros que logres saltar no lograrán desviarlo. Tampoco te tumbes, ya que habrá una mayor superficie en contacto con el suelo, y con eso aún más tus órganos. Evita separar las piernas, ya que la electricidad pasará de una pierna a la otra pero atravesando tu cuerpo al mismo tiempo. No, en serio, si no encuentras un refugio a tiempo solo te queda una cosa por hacer, es agacharte en posición fetal, las piernas bien juntas, levantando los talones para tener el mínimo contacto posible con el suelo. Si es posible, pon un aislante en el suelo como tu chaqueta, tienda de acampar, etc. Protege tu nuca entre tus manos, evita que esté al descubierto, ya que sería la peor zona para un impacto. Vale, no es confortable la situación, pero por lo menos reduces mucho las probabilidades de ser tocado por un rayo. En caso de que alguien cerca de ti se ve afectado, ves rápidamente a socorrerlo. Al contrario de lo que se dice, no será eléctrico, porque el cuerpo no es una batería. Apaga las llamas para evitar las quemaduras, llama a los médicos, y sin olvidar el masaje cardíaco, para mantener el pulso. No intentes levantarlo porque el rayo pudo haber destrozado varios huesos. Según los registros del National Weather Service de los Estados Unidos, el 80% de los afectados son hombres y están entre 20 y 30 años, así que ten cuidado. También dice que en toda tu vida la probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 entre 15.300. Luego también conocemos la historia de Roy Sullivan, que fue víctima del rayo 7 veces durante toda su vida. La probabilidad de que eso ocurriera era de 4.5 entre todo esto. Espero que hayan disfrutado del vídeo porque a mí me ha encantado hacerlo.
Y sobre todo les quería agradecer por las suscripciones y los likes de mi primer vídeo, me está motivando mucho. Ya que mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, bueno sin más les deseo un buen día.